Buenas tardes, me llamo Richard Kagan, soy un historiador, jubilado de la Universidad de Johns Hopkins en los Estados Unidos y estoy aquí para hablar con ustedes. Estamos enfrente de un tema muy complicado, porque a lo largo del siglo XVIII y siglo XIX, la mayoría de los norteamericanos, no todos, miraba a España y la cultura española a través de los lentes de lo que llamamos ahora la leyenda negra. Pero a lo largo del siglo XIX hubo unos cambios importantes. Primero, gracias en gran parte al famoso escritor norteamericano Washington Irving, se desarrolló el tema de la España romántica, la España soleada, y sobre todo es una España equivalente de Andalucía, Sevilla y Córdoba, y con gitanos, y ladrones que bailaban, y flamenco, todo muy alegre. Pero a la vez, entonces duraba a lo largo del siglo XIX, enfrente de la existencia de la leyenda negra, pero a la vez surgió a mediados del siglo algo que llamo la España brava o la España fuerte. Gracias en parte a historiadores como William Prescott, que reconoció que España era una cultura, una sociedad capaces de grandes hazañas en el pasado y todavía en la actualidad. Entonces, esos dos líneas de pensar enfrente de la existencia de la leyenda negra creció a lo largo del siglo XIX y curiosamente, después de la guerra de 98 entre España y los Estados Unidos, el ambiente estadounidense era: vamos a olvidar el pasado, vamos a olvidar lo que pasó antes y vamos a aceptar más bien este nuevo país, esta España que ya conocemos, tenemos contacto directo con ellos. Y de repente, ¡pum!, era un boom, un craze, como se llama en inglés, de interés en todo el tema español. Es decir, voy a hablar de idioma, el número de clases, matrículas en español, hasta el techo. Interés en arquitectura de estilo español. Medio mexicano, pero también muy español. Empezó ya en finales del siglo XVIII, siglo XIX, antes de la guerra de 98, pero ya en los años 15 y 20 del siglo XX, ¡pum!, arquitectura en todos lados: California, Florida, Nueva York, Maryland, Chicago, estilo español. Y también en el cine. Interés en todo el tema, el romance de España, Carmen, bailando, etc. Y también interés en el arte español, coleccionismo. Todos los grandes historiadores como Frick o Rockefeller y varios más, pero quizás el más famoso es Archer Milton Huntington, que estableció en el año 9, se abrió en el año 9, el Hispanic Society of America en Nueva York, como una escaparate, una venta, que ofrecía una mirada a toda la historia iberoamericana, no solamente española, pero iberoamericana. Entonces, este craze, este embrujo, duraba más o menos hasta los años 30, cuando gradualmente desaparecía, gracias en parte por razones políticas y también un turno norteamericano más en la dirección de Hispanoamérica que España. Y el franquismo alentó este turno de interés. Hay que comenzar con la cartografía, la toponimia del país, de América del Norte: Florida, Texas, Arizona, Colorado, California, son nombres inventados por los españoles. Entonces ya vivimos más bien los del oeste, el sur de los Estados Unidos, están rodeados por una toponimia de origen español. También los que labran la tierra. Y yo no soy campesino, pero las acequias que ya existen en Arizona, en Nuevo México y partes de Texas y aún Luisiana,
son acequias y brazales de origen medieval español, que fueron importados al suroeste de los Estados Unidos a través de México. Y hablando de la población que vive en aquella tierra, es un mezclado una mezcla de sangre español, sangre indígena y que son varios tipos, se llama o latinos o hispanos, depende del grupo. Hay divisiones entre ellos, no es un grupo uniforme, pero ya entonces estamos enfrente de una presencia muy actual que no ha desaparecido. Sí. Mira, forma parte del embrujo que empezó en los finales del siglo XIX. Fue un tiempo de reconocer la importancia de la herencia española al nacimiento de los Estados Unidos. Y un nombre muy importante en este intento fue un señor que se llamaba Charles Loomis. Y él escribió varios temas reconociendo que sin España no hay Estados Unidos, no hay San Francisco, no hay San Luis, no hay otras ciudades. Entonces hubo un reconocimiento que, mira, los anglosajones o los ingleses fueron muy importantes para Nueva Inglaterra, pero en el suroeste, en el sur de los Estados Unidos, había otra herencia. Y finalmente ya estamos al principio del siglo XX, reconociendo la importancia del apoyo que ofrecía varios españoles, gente como Bernardo de Galvez, en la guerra de independencia norteamericana en los años 70 y el principio de los 80 del siglo XVIII. Este apoyo, la conquista, la tomada de Pensacola, o los esfuerzos de Juan de Morales de subvencionar a las fuerzas de George Washington en Yorktown en la última grande batalla, sin dinero, sin los pesos que llegaban de Habana, los tropas norteamericanas y franceses no estaban ahí para luchar. Entonces, gracias a este apoyo de municiones, de finanzas, y el papel de España en esta guerra, es decir, el nacimiento de los Estados Unidos estuvo clave. Y esta herencia estuvo olvidado o menos valorado para un siglo, y finalmente estamos enfrente de la importancia de esos hechos, y hay varias conferencias y varios congresos y clases dedicados al tema, y afortunadamente estoy en medio de este esfuerzo de reconocer esta herencia española para Estados Unidos. La arquitectura de ida y vuelta es una frase inventada por un arquitecto español sevillano en los años 20, en reconocer que toda la arquitectura de la barrio Santa Cruz, más bien pertenece a los esfuerzos de Benigno ¿cómo se llama? Benigno Vega Inclán, de llevar de California un estilo de arquitectura español. Piensa de paredes blancas y techos de rojos, y estaban muy al corriente en California a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Ha dicho, mira, tenemos que rehacer el barrio de Santa Cruz en este estilo, porque este estilo es lo que los turistas norteamericanos y americanos en general quieren ver en España. Entonces él empezó con unas construcciones en la casa Calle Pimienta, en el barrio de Santa Cruz, compró unas casas, blanqueaba las paredes, metían plantas, etc. Y se extendió por toda la zona. Era entonces y una copia lo que él vio en su viaje a California en el año 15. Y por esta razón se llama el estilo ida y vuelta, porque es un estilo que empezó en Andalucía, en los pueblos y las ideas andaluces, se fue a California y ha vuelto a España. Y entonces, no sé si los sevillanos van a estar contentos en pensar de eso, de que hay orígenes norteamericanos en el famoso barrio Santa Cruz, pero
no es la culpa mía ni de los americanos, hay que culpar a Vegan Clan. Y hoy en día poca gente conoce de la importancia de esta herencia para, no solamente para Sevilla, pero otras ciudades andaluzas. ¿Actuales? Hay un montón. Hablamos de idiomas. Mira, hay tantos millones de hispanoparlantes en los Estados Unidos. Y en los últimos años el perfil de España ha mejorado enormemente, enormemente. Hubo un bajo durante los años de la pandemia, pero mira, es vino español, comida española, tapas, tapiars. Mira, no existía hace 20 años. Ya está en todos lados, todos importantes. Entonces, y como destino de turismo norteamericano, España es muy a la moda porque la gente reconoce la importancia de la cultura, la importancia de la herencia artística y arquitectónica de este país y la amabilidad de la gente. Entonces, es un lugar ideal. Y hoy mismo, cuando fui al Prado por la mañana, montones de norteamericanos en medio de este frío de febrero están aquí para disfrutar la cultura, el arte, el ambiente español.